Comenzamos la sesión 32ª de nuestro curso de Teología Natural. Todavía estamos en este largo capítulo de la supuesta captación previa del absoluto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sancta María sede sapientiae, ora pro nobis. Bien, habíamos visto en la sesión anterior, recordáis, los límites que tenía un poco el planteamiento, los planteamientos trascendentalistas, todos los problemas que había detrás de ese planteamiento de Runner, cómo suponían la captación de ese absoluto con partes que al final generaba contradicciones. Lo que pasa es que, diríamos, habría que indicar un poco cuál es la alternativa, porque si evidentemente acordaos que algunos de estos autores, en el caso de Arran era muy claro, planteaba este sistema para poder llegar a un conocimiento universal. Hablaba de la abstracción, hablaba también de llegar a un concepto universal, para lo cual haría falta captar, pues diríamos, esa totalidad de todas las cosas de una manera temática y que eso luego se identificaría con Dios y todo esto. Ya hemos dicho que no es así. Lo que pasa es que para hoy, en esta sesión, es casi un tema que es más bien un apéndice, porque esto sería más bien algo tanto de teoría del conocimiento como de lógica, y es, dado que ese sistema de esa iluminación, esa captación del horizonte no explica nada, habrá que ver cuál es un poco la explicación correcta. Ya os digo que por eso, como veis, en esta sesión salimos un poco de lo que sería el planteamiento de la teología natural y entraremos en el planteamiento tanto de la lógica como de la antropología, más que nada para marcar una serie de direcciones en las cuales puede ir una respuesta adecuada, porque no basta decir tal cosa está mal, sino que hay que decir cómo se debe entender. Y ya veréis que es que precisamente en este campo de cómo lograr la universalidad, ni siquiera en, digamos, autores escolásticos clásicos lo han tenido demasiado claro. Ya digo, más o menos la base la indiqué, pero vamos a decir alguna otra cosilla más y os indicaré algo de bibliografía. Pondré en la descripción de este vídeo algunos enlaces con algunos textos que os pueden ser útiles. Vamos a pasar a ello. Esto que tengo aquí haré referencia a ello, es de la obra de Testi, de la lógica de Testi, donde habla bastante de la inducción, pero vamos a, digamos, a pasar antes a los apuntes de estos. Como os comento, para solucionar la cuestión del conocimiento universal, basta tomar en serio la abstracción o desde el punto de vista lógico la inducción. Ya veremos que no es exactamente lo mismo, porque la abstracción, digamos, ahí estaríamos en el campo de algo más bien psicológico, de psicología racional. ¿Cómo pasas, con qué procedimiento vas pasando de las cosas universales, concretas, algo separado de esas condiciones concretas? Para eso te va a hacer falta el entendimiento, te va a hacer falta el entendimiento agente, para que, digamos, entiendas eso de una manera separada. La inducción va a ser como la explicación del procedimiento que nos permite hablar de que eso es universal. Porque si no, te puedes quedar, sí, yo ya he extraído caballo de las condiciones concretas de este caballo, pero esto, ¿por qué me va a servir para todos los caballos? ¿Cómo lo puedo plantear para todos los caballos? Porque si no, siempre podría decir, no, es que yo a partir de esto, con una cualidad cuasi mágica, capto ya la esencia que es de todos. El problema es que por eso, digamos, por ese camino te puedes acabar desviando a una cosa así de visión de las esencias y por ese camino puedes acabar cayendo en algo parecido a lo que habíamos visto en el planteamiento de Runner o en los planteamientos trascendentalistas, como si en el entendimiento hubiera sido una capacidad de lo infinito que capta los infinitos o cosas de ese estilo. Es interesante porque, fijaos, quizá por la falta de claridad en algunos de estos temas es lo que ha hecho que estos planteamientos de Runner o de Finance o de todos estos hayan podido pasar como tomismo, cuando era la cosa más contrapuesta que puede haber a Santo Tomás, pero ya había una cierta contaminación que esta venía de lejos en algunos planteamientos tomistas, aceptando toda una serie de cosas que no tenían, eran ajenas a Santo Tomás. Ya os comenté, por ejemplo, la misma cosa del término existencia
hablar de contraposición, esencia, existencia, eso en Santo Tomás nunca jamás se da. Se habla de esencia y ser, y el uso de las palabras no es inocente. Hay que ver exactamente lo que queremos decir, ya lo tratamos al principio. Con esto de la inducción, la relación con la abstracción ha pasado algo parecido. Ya digo que no podemos aquí, habría que hacer varias sesiones para explicar esto con claridad, pero al menos indicar un poco cómo plantear el asunto. De hecho, el problema lógico de la inducción sería cómo a partir, por experiencia de que algunos de los objetos de tipo B son también A, decir entonces que todos los B son A. Digamos, este cuervo que me he encontrado es negro, ese otro cuervo es negro, ese otro cuervo es negro. Y ahí puedo sacar sin más que todos los cuervos son negros, todos los cuervos son negros, o con los cisnes. Este cisne es blanco, este cisne es blanco, este cisne es blanco, pero de ahí puedo sacar que absolutamente todos los cisnes son blancos. Aquí se entraba en la crítica que hizo Hume a este procedimiento. Fijaos que es muy parecido la crítica que hace Hume al tema de la inducción con la crítica que hizo al tema de la causalidad. En realidad son dos cosas que van muy unidas. Si yo veo un fenómeno, otro, no puedo decir que hay una relación causal, sino simplemente que los asocio psicológicamente. Más o menos con la inducción venía a decir lo mismo. Me acostumbro a esto, pero en realidad no hay ningún motivo para afirmar que todos los cisnes vayan a ser negros. La clave del asunto, lo veremos un poco más al final, es que en el planteamiento de Santo Tomás, toda definición de una especie es siempre genérica, es decir, es incompleta respecto a los individuos para los que, en el caso de una no uniformidad de la naturaleza, siempre se podrá modificar ulteriormente esa definición universal por el conocimiento de nuevos casos singulares. Es decir, si yo me encuentro un nuevo caso, pues yo tendré que distinguir lo que antes era una especie, bifurcarla y decir, no, en realidad esto eran dos especies, cisnes blancos y cisnes negros, por ejemplo. Pero ya digo, eso supone, como hemos ido indicando antes, que no tienes un conocimiento así, diríamos, total de lo que es una esencia, sino que la vas conociendo solo poco a poco. Esta sería un poco la idea de conjunto, digamos, lo que os expongo más o menos aquí, y esto tiene que ver con el procedimiento de irnos readecuando poco a poco, cada vez mejor, a la realidad. A partir de un conocimiento anterior y nuevos conocimientos, nos vamos adecuando, y esa es la noción de verdad, como una adecuación. Fijaos que la verdad no es ecuación, sino adecuación. Vamos adecuándonos cada vez más. Y esto ya os comenté que requiere en nosotros un sustrato de cálculo, o sea, realizar este cálculo, al fin y al cabo, en los sentidos internos lo que hacen es un cierto cálculo. Lo que pasa es que como nosotros tenemos además el aspecto propiamente espiritual, propiamente inmaterial, podemos readecuarnos de manera indefinida. Ya os comenté que el ojo solo puede adecuarse dentro de una determinada longitud de onda a lo que viene del exterior. Los sentidos internos, especialmente la cogitativa, tiene una posibilidad de readecuación muchísimo mayor, pero no deja de ser un sustrato material, con lo cual no puede volver perfectamente sobre sí mismo, sino una parte tiene que volver sobre otra, y eso pone límites a la capacidad de readecuación y readecuación que tenga. En cambio, el entendimiento puede volver sobre sí mismo, porque es perfectamente inmaterial, puede conocer todas esas adecuaciones que se han producido y buscar una nueva, y así, de manera indefinida, puede ir conociendo mejor las esencias de las cosas. Esto sería dicho así muy rápidamente, porque, repito, no podemos ahora entretenernos demasiado, pero vamos a decir plantear también voy a citar algo de bibliografía que os pueda ser útil en este sentido. Digamos, desde el punto de vista histórico, es muy interesante este artículo de Flavia Marcacci, actualmente es profesora en el Laterano, hizo también la tesis con Gianfranco Basti, y publicó en el 2005 la revista Aquinas. Lo tiene puesto en su página de academia, luego os pondré el enlace en la descripción del vídeo.
el papel de la inducción en la epistemología de Aristóteles. Y aquí es muy interesante porque hace hace un análisis de un texto aristotélico de los analíticos primeros, lo que se ha llamado el capítulo 23, según las diversas, según las diversas ediciones, donde plantea lo que es la epagogé, que se ha traducido en latín como inducción. Aristóteles contrapone el silogismo normal, digamos deductivo, a otro que sería el silogismo según la epagogé. Santo Tomás luego distinguirá, Santo Tomás dirá que el silogismo es, reservará más el término silogismo para la deducción y para el otro hablará de inducción. Ya digo, aquí tenéis toda una serie de textos, es muy interesante porque va haciendo un análisis de los diversos lugares en donde sale. Aquí tenéis la terminología esta que emplea en este lugar único, silogismos ex epagoges, el término que va a emplear Aristóteles para referirse, para ver un poco la relación de la epagogé con el silogismo, cómo va a poder diríamos, poner la inducción como una cierta forma de silogismo. Tenéis ahí las diversas citas, cómo plantear la demostración frente a la inducción. Bien, aquí está. Es curioso, o sea, el texto es este. Está en los analíticos primeros, 2.23, ahí se encuentra la cuestión y presenta aquí todas las dificultades que ha tenido la interpretación de ese texto. Porque es curioso, ahí diríamos Aristóteles, os lo describo así de una manera más sencilla, luego podéis leer si queréis todo esto, pero viene a decir, en un silogismo normal, digamos el silogismo de Bárbara que todos conocemos, todos los griegos son hombres, todos los griegos son hombres, todos los hombres son mortales, luego todos los griegos son mortales. Fijaos que prácticamente es como si tuviéramos AC, CB, AB. Todos los griegos son hombres, todos los hombres son mortales, todos los griegos son mortales. AC, CB, AB. Lo que pasa es que en la inducción tendríamos en cambio no sé, por ejemplo, este caballo tiene, partiríamos no de premisas universales, sino de premisas particulares. No sé, este otro animal y este otro animal no tienen vesícula biliar o tienen poca bilis. Los que tienen poca bilis son longevos y de ahí sacar que todo animal es longevo. Claro, aquí el silogismo no va. Haría falta dar una vuelta a la premisa. O sea, perdón, sería este animal es otro animal, este animal es otro animal y este otro, concretos, son animales. Este animal es otro animal y este otro animal. Tienen poca bilis y de ahí sacar los animales que tienen poca bilis son longevos. Ya digo, Aristóteles presenta un poco estas formas de silogismo, pero aparentemente de aquí no se sacaría una premisa universal. Los animales que tienen poca bilis son longevos. Parece que tiene que hacer como un cambio, como dar la vuelta en uno de los casos. Creo que aquí aparecía con bastante claridad. Esperad que lo encuentre exactamente. No me va a aparecer ahora. Es que sí, aquí estaría. En un silogismo inductivo, la conclusión sería que sería una premisa particular, algunos animales son longevos. Pero no habría manera de sacar ahí una premisa, bueno, no habría manera de sacar ahí una conclusión universal. Aquí un poco pues plantea el problema en Aristóteles, cómo lo resuelve más o menos Aristóteles, las diversas interpretaciones que se han dado y cómo en el fondo la solución es un poco lo que os he dicho antes. Ya la solución, Aristóteles más o menos lo apunta,
en Santo Tomás lo tenéis con más claridad, pero diríamos, el gran problema también es que Santo Tomás no comenta este pasaje. Santo Tomás comenta los analíticos posteriores, pero no comenta los analíticos primeros, con lo cual no tenemos exactamente en lo que sería el comentario de Santo Tomás a este pasaje, que hubiera sido realmente interesante. Hace referencia aquí un artículo básico de Basti, que es al que siguen tanto este Marcacci como otro que os voy a hacer luego referencia, Claudio Testi, habla de la inducción con mucha, diríamos, con mucha amplitud, pero está de fondo qué planteamiento metafísico hay de la esencia, una esencia que no puede estar perfectamente definida desde el principio, sino que en nuestro conocimiento se va construyendo de una manera, o sea, va avanzando según conocemos más cosas. Ya digo, aquí tenéis más datos, pero no lo, o sea, llegaríamos a una definición recursiva de esa esencia a partir de nuevos elementos que van entrando. Aquí tenéis, ya digo, el estudio. Es muy interesante el artículo este porque hace un estudio con mucho detalle del texto aristotélico. ¿Qué terminología emplea Aristóteles? Como muchos que han querido ver aquí a Aristóteles pues una inducción en el sentido de que tendría que ser una inducción completa. No es eso lo que dice el texto de Aristóteles. Aquí sucede, y eso, repito, en el texto de la Marcacci queda bastante claro cómo Aristóteles era más listo que bastantes de los comentadores actuales. Entonces, muchos de ellos no acaban de enterarse de lo que dice Aristóteles porque es complejo. Santo Tomás sí que se dio cuenta y por eso planteó la inducción de una manera completamente distinta. Para eso, para ver con todo detalle lo de la inducción en Santo Tomás, digamos, donde está muy bien tratado, además del artículo de Basti, a que hacen referencia tanto la Marcacci como Testi, es esta obra de Testi, su lógica. Esperad, lo voy a poner al principio. La logica di Tommaso de Aquino, dimostrazione e induzione metafísica. Ya desde el título indica que lo va a tratar no solo de la demostración, sino también de la cuestión de la inducción. Esperad que lo ponga aquí porque ahora vamos a decir algunas cosillas. Vamos a ir a aquí está. Ahora lo veremos. Y hay también otro artículo, esto es un libro, otro artículo que os puede merecer la pena para profundizar, que es es un articulito que publicó en Divus Thomas, creo recordar. Son reflexiones sobre la singularidad en Santo Tomás de Aquino y cómo, digamos, cómo plantea el tema de la inducción. Al fin y al cabo, la inducción es un razonamiento en el cual se llega a un enunciado universal. Fijaos, quizá aquí lo presenta de una manera muy resumida y así hasta un poco simpática. La inducción y los extraterrestres. Lo de los extraterrestres es porque si nos encontramos un caso nuevo de un animal racional que no ríe, ¿cómo se relaciona eso con la noción de animal racional que hemos puesto, o sea, que antes hemos puesto en relación con la risa? Simplemente habría que bifurcar la especie. Vamos a verlo aquí porque quizá es una cosa simpática, además, como lo plantea. La inducción en un sentido aristotélico tomista es un razonamiento que a partir de dos enunciados singulares concluye un enunciado universal del tipo todo S es P y que es el fundamento de la demostración en un doble sentido. En el sentido en que constituyen las premisas de la demostración, porque para demostrar te hacen falta premisas universales, y en el sentido de que especifica siempre mejor dichas premisas. Hace referencia aquí a una obra que publicó Testi con Berselli, digamos como una primera versión de esa lógica, y luego lo sacó él aparte la lógica de esa de Santo Tomás de Aquino que os he indicado antes. Fijaos, digamos, para plantear la inducción sería lo siguiente. Tengo experiencia de Sócrates y veo que es un animal, porque siente. Racional, porque razona. Y lo indico con el nombre universal hombre. Y concluyo así, que todo hombre es animal racional. Conclusión en la cual, fijaos, ha desaparecido el término singular Sócrates. Sería, Sócrates es animal racional, Sócrates es homo, todo hombre es animal racional. Fijaos que aquí, como veis, ha pasado, o sea,
hemos hecho desaparecer en la conclusión el término singular. Realmente, o sea, para que esto nos funcionara, digamos, en un silogismo en Bárbara normal, tendríais que tener siempre premisas universales. Y, de hecho, aquí no las tienes. ¿Cómo se ha podido hacer esto? Fijaos, porque luego va a ir comentando más cosas. Veo también que una capacidad particular que tiene es la de reír cuando se le cuenta un chiste. Esta capacidad es propia de los animales racionales porque los animales irracionales no se ríen porque no entienden el chiste y Dios, en cambio, que sabe todo, como sabe el fin del chiste, pues ya no se ríe. Por eso, si hay un animal racional, entonces es capaz de reírse y viceversa, porque la definición del hombre es causa de la risibilidad, del poder reírse. Puedo definir esta característica, la de reírse, como capacidad de ser sorprendido sin daño, típica del animal racional. Es curioso porque digamos, ese modo de entender la risibilidad lo plantea así Aristóteles. Y así se podría hacer este razonamiento inductivo. Sócrates es animal racional. Sócrates es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional. Todo animal racional es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional. Y dice que así las dos inducciones constituyen la premisa de una demostración propter quid, esto ya nos ha salido, lo hemos visto también, que demuestra una capacidad propia de un determinado sujeto, en este caso del hombre. Todo animal racional es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional, todo hombre es animal racional, luego todo hombre es capaz de ser sorprendido sin daño al modo de un animal racional. Y luego también las premisas se pueden ir especificando. Dice, si tengo la experiencia de otros animales racionales, por ejemplo, Platón, Aristóteles, Claudio, con la capacidad de reír, confirmo y expando esas inducciones que he hecho antes y permanece la validez de la demostración de uno. Todo animal racional es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional, todo hombre es animal racional, luego todo hombre es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional. Digamos, el problema es que si nos encontramos un extraterrestre, que hace referencia al famoso de la película, que es animal racional porque siente y piensa, pero no se ríe, por lo cual ya no valdría la premisa mayor de D1. Esta premisa ya no valdría. Todo animal racional es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional. Hemos encontrado un caso en el cual eso no se cumple. Sin embargo, como os dice aquí, esto no falsifica la demostración, porque en una óptica atomista la singularidad es el alfa y el omega de la universalidad, que precisamente se debe adecuar a la luz del nuevo caso singular. Dice, pongamos por hipótesis que ET tenga 40 cromosomas, 6 menos de los hombres, y que la genética descubra que en el hombre la raíz de la risibilidad está en el cromosoma 42. Bien, son todas esas posiciones un poco tontas, pero para hacernos idea de cómo funciona esto. Entonces, bastará especificar mediante la reiteración de las inducciones I1 y I2 la definición de hombre y de risibilidad, añadiendo en ambas la característica de tener 46 cromosomas. Aquí las tenéis. Sócrates, Platón, Aristóteles y Claudio es animal racional con 46 cromosomas. Sócrates, Platón, Aristóteles y Claudio es hombre. Todo hombre es animal racional con 46 cromosomas. Como veis, hemos especificado la definición que habíamos puesto antes. Sócrates, Platón, Aristóteles, Claudio es animal racional con 46 cromosomas. Sócrates, Platón, Aristóteles, Claudio es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional con 46 cromosomas. Todo animal racional es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional con 46 cromosomas. Y de aquí luego ya funcionaría el silogismo propter quid. Todo animal racional es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional con 46 cromosomas. Todo hombre es animal racional con 46 cromosomas. Todo hombre es capaz de ser sorprendido sin daño al modo del animal racional con 46 cromosomas. Con lo cual diríamos, aunque esto sea con un lenguaje silogístico, pero expresa, diríamos, cosas que vamos realizando en la vida concreta.
donde una nueva experiencia nos obliga a afinar nuestros conocimientos precedentes. Por otra parte, es una vía genialmente fecunda para resolver el problema de la inducción sin asumir la uniformidad de la naturaleza, en base a la cual, dado uno o más animales racionales capaz de reír, se concluye que lo son siempre todos. O sea, vamos afinando nuestro conocimiento. Hay que notar que este procedimiento, esta manera de actuar, solo puede avanzar, solo puede ir hacia adelante si un ente singular, aunque sea simple, nunca puede estar perfectamente determinado en todas sus propiedades por una definición. En cambio, si sucediera eso, el singular quedaría reducido al universal, es decir, a una cadena de propiedades fijas que definirían todo ente singular. Y en este caso no sería ya posible especificar cada vez más el universal, y el proceso de constitución-redeterminación terminaría. Pero aquí pone la cita esa de Santo Tomás, de que nuestro conocimiento es tan débil que nunca llega ni para conocer una mosca o una abeja. Aquí ya digo, veis de una manera bastante simpática. El Testi tiene, la verdad, algunos textos muy, muy divulgativos, luego tiene otros más serios, como el que os voy a comentar ahora, donde lo trata con más detalle, pero la idea básica es esta, que nosotros nos vamos redefiniendo a partir del singular, vamos conociendo cada vez más la esencia y vamos bifurcando, vamos diversificando cuando aparecen casos nuevos. Bien, aquí tenéis, digamos, lo que sería en su manual de lógica, el capítulo este, que es bastante amplio, en torno a la inducción. Hace, digamos, un poco un análisis como la Marcacci lo había hecho de Aristóteles, este lo hace de textos de Santo Tomás, en qué sentido se utiliza el verbo inducere, el término inducción, porque obviamente no es solo para la lógica, también induce tiene un sentido moral o de coacción o de lo que sea. Pero lo que nos interesa es la inducción, o sea, por la inducción se concluye lo universal a partir de los particulares que son más manifiestos, que están más, o sea, sí, son más claros para el sentido. Eso es una cita del mismo Santo Tomás. Fijaos aquí lo que os comentaba antes. Santo Tomás comenta los analíticos posteriores. Es una lástima porque el texto ese de Aristóteles está en los analíticos primeros, en los analíticos priores, por así decir, pero de todos modos Santo Tomás también hace referencia a estas cosas. Por ejemplo, por inducción saca que toda operación del alma termina en el cuerpo, que toda especie se multiplica con una mayor o menor perfección, que todo... Oñimoso, ¿esto exactamente qué es? Sí, todo lo que es movido tiene que ser un cuerpo, esto lo conocemos por inducción. O sea, es además muy interesante en esta obra de lógica de Testi cómo va poniendo multitud de citas de Santo Tomás. O sea, es una lógica, porque algunos llaman lógicas tomistas a una cosa que es algo medio racionalista. En esta de Testi continuamente hay referencias a los textos de Santo Tomás. En ese sentido está muy bien construida. Bien, hace primero un estudio de todos los textos que van saliendo en Santo Tomás. Fijaos a lo que os decía antes. El tema de lo del silogismo, que es donde sale la cosa un poco extraña. El arte edificativa, o sea, el arte de edificar, es un hábito práctico con razón. El arte de edificar es un arte, luego todo arte es un hábito práctico con la razón. Fijaos que tiene la forma C es P, C es S, y de aquí saca S es P. Es una cosa, diríamos, un poco, o sea, cómo es posible que pueda hacer esto. Dice, el texto muestra que la conclusión de la inducción puede ser un enunciado per se, en el cual el predicado es la definición del sujeto, la cual, como ya se ha dicho, no puede ser nunca demostrada, porque la definición de un sujeto es el principio de la demostración. Y dice este ejemplo, junto con otro que lo precede, que a partir de un solo singular sensible
termina en una dignidad, en un axioma, en un principio válido en todos los casos, muestran de manera inequívoca cómo para Santo Tomás se puede tener genuina inducción sin tener que examinar todos los casos. Porque algunos habían dicho, esto salía en Hume, sí, la inducción está muy bien si tú puedes controlar todos los casos, pero si no puedes controlar todos los casos, esto de la inducción no sirve para nada. Santo Tomás no, porque ya por todo lo que os he dicho, de lo que hemos visto, de que la esencia siempre tiene que depender, se realiza de manera distinta en cada caso singular. Bien, aquí ya digo, da toda una serie os va dando toda una serie de explicaciones. Santo Tomás alguna vez emplea el tema de lo de la inducción completa. Aquí lo tenéis, pero no, ni muchísimo menos la emplea siempre, ni es algo completamente necesario para que se pueda tener para que se pueda hablar de una inducción. Aquí, por ir comentando más cosas del texto este, porque ya digo, merece la pena, plantea también la cuestión del problema psicológico, porque algunos han visto la inducción simplemente como si fuera una cosa así mágica, psicológica, que digamos tú ya captas el universal. Desde aquí distingue. Hay básicamente en la inducción tres aspectos. Problema psicológico, cómo sucede la inducción, y aquí lo que nos va a hablar está muy bien porque presenta casi muy resumida todo el tema de la teoría del conocimiento de Santo Tomás. Un problema lógico, qué valor de verdad tiene la inducción, y un problema metafísico, cuál es el fundamento de la inducción. Respecto al problema psicológico, dice que lo examina sobre todo en el último capítulo de los segundos analíticos. Y ahí, digamos, se plantea estos problemas. Si de todos los principios inmediatos hay más o menos el mismo conocimiento, si a partir de los principios inmediatos hay ciencia, o si de algunos hay ciencia u otro tipo distinto de conocimiento, que la ciencia era fundamentalmente deductiva, pero para que tengas ciencia tienes que llegar a unas premisas universales de las cuales puedes deducir. ¿Y cómo podemos captar los primeros principios? Aquí os recuerda toda una serie de cosas, pues como planteaban para los platónicos teníamos ese hábito de los primeros principios que siempre está en nosotros, aunque sea de una manera latente, pero ya Aristóteles decía que esto es absurdo porque equivale a decir que cada uno posee un conocimiento certísimo, pero incluso un conocimiento más cierto que la demostración, aunque no se dé cuenta. O sea, como si ya, que fijaos que en el fondo esto es un poco lo de Runner, tenemos ya esa captación del absoluto en el que está todo, pero no nos damos cuenta y solo poco a poco eso se va haciendo consciente en nosotros. Aquí Aristóteles saca toda una serie de inconvenientes, tenéis digamos, las indicaciones y cómo Santo Tomás lo va comentando. Os comenta luego cómo son digamos, aquí hace brevísimamente, pero está muy bien el resumen este de cómo vamos conociendo en Santo Tomás, los 5 sentidos exteriores, la memoria, la cogitativa o estimativa en los animales, de la cual va a depender algo que es importantísimo, el experimentum, el tener experiencia de varias cosas. Fijaos, el experimento no es otra cosa que el captar, reunir algo a partir de muchos recuerdos conservados en la memoria. De los recuerdos de Sócrates más este hombre y Calías más aquel hombre, la cogitativa capta capta algo que unifica estas distintas sensaciones. Y para ilustrar este proceso de acercamiento y unificación, Aristóteles usa la célebre imagen del ejército que se retira, a partir de lo cual se forma una nueva organización unitaria. O sea, ha habido como un caos, los soldados se retiran, estaban primero en formación, hay una formación que se ha roto, los soldados se retiran y se articula una nueva formación. Es un poco el modelo que pone Aristóteles para decir cómo a partir de esos recuerdos sueltos, como sería el ejemplo de los soldados sería cada soldado, se organizan luego de una manera nueva. Primero tienen una organización, se rompe esta organización, salen corriendo los soldados y se organizan luego de otra nueva manera. Santo Tomás pone esto como Aristóteles lo pone y Santo Tomás lo comenta para hablar de ese tema del experimentum, y esto en este proceso sería ya casi un razonamiento,
de ahí el término cogitativa. O sea, como veis, aquí tratan cosas que ya son propiamente de teoría del conocimiento y, diríamos, es muy interesante. Dice, en este punto, el entendimiento, volviéndose hacia los experimentos, Sócrates hombre, Calías hombre, capta, recoge, a través de un acto de abstracción, el concepto universal de hombre, así como, volviendo a tomar el ejemplo de Aristóteles, de una fila de soldados organizados, se llega al concepto unitario de organización, que no indica ya una referencia a cada uno de los individuos separados, sino a la organización en cuanto tal. La idea de hombre, aunque mantiene una relación muy estrecha y fundante con la sensación, ya es inmaterial y distinta del plano sensible, porque ya diríamos, la organización es distinta de cada uno de los soldados, por así decir, que están organizados. Como veis, aquí te está hablando del tema de cómo se produciría la abstracción, también es bastante interesante. Habla luego de la conversión fantasmata, todo este tipo de cosas. Y, digamos, un poco en continuidad con esto, vais a tener el tema de la inducción. A partir de que Sócrates es animal racional, Calías es animal racional, Sócrates es hombre y Calías es hombre, concluyes el enunciado universal: todo hombre es animal racional. Fijaos que hemos partido solo de dos, pero acabamos diciendo todo. ¿Cómo llegamos a ese enunciado universal? Eso es lo que te hace la inducción. Aquí además recuerda que la inducción está muy relacionada con la abstracción, pero no es exactamente lo mismo. Evidentemente la inducción supone la abstracción y el experimentum, pero va más allá. Por eso dice aquí, no hemos encontrado ni un solo ejemplo explícito de inducción que proceda de términos universales para llegar a términos cada vez más universales. Digamos, como una confirmación de que inducción y abstracción no tienen que, o sea, no deben confundirse. Santo Tomás distingue en el texto que pone a continuación el proceso abstractivo, que desde universales lleva a conceptos todavía más universales, de hombre y caballo pasa a animal, de la inducción, que explica y fundamenta el paso desde los singulares a los principios universales, de los cuales ulteriormente abstrae. O sea que, como veis, no es exactamente lo mismo, están muy relacionadas, ambas tienen que ver con el tema diríamos, de que tenemos un entendimiento inmaterial que puede readecuarse de manera indefinida, pero no es exactamente lo mismo. Aquí plantea el tema del problema lógico de la inducción, incluso como en el planteamiento que se ha dado en diversos autores modernos, también incluso, que ya está acabando el tiempo, las opiniones tradicionales. Es interesante ver cómo, aunque aquí muchas de las supuestas opiniones tradicionales de autores escolásticos al final recaían en cosas que no eran muy distintas de lo que habían dicho los modernos. Cita aquí a Verneau, a Selvaggi, algunos otros, digamos, autores típicamente escolásticos, pero que no acaban un poquitín digamos, de plantear tal cual la solución de Santo Tomás. Bien, te digo, el que quiera profundizarle esto, se nos ha pasado el tiempo mucho más rápido de lo que había pensado, pero la idea básica es que en Santo Tomás, espera, vamos aquí al final y lo digo, os lo digo tal cual, porque estaba en un... lo había, o sea, la idea es que en cuanto tú tienes la distinción entre el ser y la esencia, para conocer algo no hace falta que conozcas perfectamente su esencia con todos los números, con todas las características, la tengas ya perfectamente determinada, sino que basta que conozcas que algo es y que tiene una determinada esencia, pero una determinada esencia que siempre hace referencia al universal, al particular, que se va a ir realizando en cada uno de esos particulares. O sea, no hace falta suponer que hay un principio de uniformidad de la naturaleza que se va a cumplir siempre. Por
supuesto que hay unas esencias que, como ya os dije, dependían de un concurso causal, pero luego se van a realizar de una manera concreta en cada uno de los, digamos, en cada uno de los casos. Bien, dejamos ya esto. Ya os digo, este tema era, digamos, esta lección tenía un poco más el sentido de presentar esta alternativa de la inducción, de la abstracción a los planteamientos ranerianos. Exigiría, y lo mismo me animo, a hacer algún 4 o 5 vídeos sobre el tema de inducción y abstracción para poder explicar esto un poco más, pero creo que en los materiales que os he indicado, esto de Marcacci y sobre todo el libro de Testi, tenéis material muy amplio el que quiera profundizar en ello. Pues terminamos ya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.